ahorita nos toca escuchar a un lujo de ponente, que es la doctora Rosaura Galeana Cisneros. Rosaura es profesora de educación primaria en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Maestros, licenciada en Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias de la Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, doctora en Investigación Educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico también, ¿no? Ha diseñado y coordinado diversas investigaciones, programas, cursos y seminarios en organizaciones nacionales como la SEP, el CONAFE, UAM, la Universidad La Salle, el Instituto Superior de Ciencias de la Educación en el Estado de México y el Instituto Nacional para la Evaluación para la Educación, de Evaluación para la Educación, el INE, ¿no? Entre otras, e internacionales, entre las que se encuentran UNICEF y UNESCO, así como diferentes organizaciones de la sociedad civil relacionadas con temas como equidad, calidad, pertinencia educativa y derechos humanos para diversas poblaciones infantiles y juveniles en condiciones de vulnerabilidad. Y desde 2010 a la fecha se desempeña como profesora investigadora aquí en la Universidad Pedagógica Nacional en el área 2, que es diversidad e interculturalidad. Y aquí en Ajusco, habiéndose desempeñado desde el 2016 a mediados del 2018 como responsable de la licenciatura en Educación Indígena, es decir, fue nuestra coordinadora. Y por otra parte, a partir de 2007, junto con otros compañeros, compañeras, se unió esfuerzos para la organización y realización de actividades por el Día Mundial versus Trabajo Infantil, grupo que posteriormente se fue integrando con otros más para conformar la Mesa Social versus la explotación de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, tiene varias publicaciones y demás, pero mejor vamos a escucharla y gracias por estar con nosotros, Rosaura. Yo voy a tener el gusto de presentarles como otro lado de la moneda, de la amplitud y diversidad de caras y de miradas y de tipos de análisis que se pueden hacer sobre racismo y discriminación a migrantes indígenas. Pues voy a tomar mucho la voz de gente, niños, niñas, mujeres, hombres, de las investigaciones y sobre todo, como en un momento señalaré, del proyecto. Este proyecto ha tenido 2 etapas. Estamos en la segunda parte y en lo que ustedes van a observar en varias diapositivas es qué nos han dicho jóvenes, niños, serie de entrevistados y entrevistadas sobre el tema. El hecho de venir, dice una joven hija de padres mazaguas, el hecho de venir de un pueblo de zona rural y llegar a la ciudad me ha costado una infinidad de discriminación desde diferentes contextos, tono de piel, forma de hablar, trabajo de mis papás. Abriendo surcos en la ciudad, así empieza el nombre de este seminario. Tiene que ver con ese paso del lugar de origen al de destino, como ya lo señalaba el doctor Saúl, del punto A al punto B, salir de una comunidad rural y llegar a una comunidad urbana como es una ciudad, pasando por un lugar de tránsito o lugares diversos de tránsito. Tiene que ver con ese encuentro con el otro o con los otros, que no solamente son personas, sino también son espacios, son objetos y son distintas formas de vivir los tiempos. El encuentro para indígenas migrantes, sobre todo para las primeras generaciones, y vamos a ver por qué es importante diferenciar lo que es ser primeros migrantes de la comunidad a las segundas y terceras generaciones que pueden haber nacido en la comunidad de origen y crecer en el nuevo espacio, o nacer y crecer en el nuevo espacio de destino. Entonces, este encuentro suele ser sorprendente, difícil, abrupto y frecuentemente violento. Se tendrán que abrir surcos, pero no en la tierra suave donde se siembra,
sino sobre la dureza del cemento de asfalto. He ahí porque forjando surcos en la ciudad tiene que ver con ese momento. Como ya les decía, tiene que ver con un proyecto que ya se señaló el nombre, con entrevistas realizadas con integrantes de familias mazahuas, niñas, niños, jóvenes y adultos que nacieron o crecieron en la Ciudad de México, con observaciones y entrevistas realizadas en calles, casas y espacios escolares en 2015, 2016 y 2019, que son parte de esa primera y segunda etapa de la investigación, así como testimonios variados sobre los ejes de investigación. Lo interesante aquí, y si se fijan la secuencia que ha tenido este seminario, tiene que ver con los 3 ejes que están en el nombre del proyecto. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que en las entrevistas empezamos a encontrar una constante, que era esas experiencias de discriminación vividas de una u otra manera en el paso a la ciudad, en la llegada a la ciudad, que es como lo encontramos. Por ahí voy a retomar brevemente un concepto de discriminación, pero sobre el concepto hay bastante material teórico, hay varias versiones. Sin embargo, aquí voy a tomar una oficial de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 2018, la encuesta se recoge en 2017. La discriminación, señalan, es toda distinción, exclusión o restricción que por acción u omisión tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir o menoscabar el reconocimiento o goce de los derechos humanos y libertades. En buena medida, esta definición está tomado de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 2003. Se señala aquí la parte del artículo 1 constitucional donde se prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional. El género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra a fin de evitar la anulación o el menoscabo de los derechos y libertades de las personas. Y bueno, se señalaba ya este asunto de los distintos tipos de discriminación. Aquí voy a destacar las más frecuentes que se encontraron con los testimonios en las entrevistas de las personas. Entonces aquí la racial, esa es una primera. Voy a empezar por eso, pero también tomando de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, sale en 1965, sienta una base importante para reconocer este tipo de discriminación. En la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, de color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Bueno, tenemos aquí, como ven, una base muy amplia que señala esos distintos momentos o situaciones de la manera en que la discriminación racial está presente. Y bueno, empezamos con los ejemplos, que va a ser una primera parte de lo que he ido recogiendo en las entrevistas. Y bueno, algunas también ya están trabajadas desde otras investigaciones, pero voy a empezar por una que es justo de una joven mazahua, que dice: tal vez no como mazahua, sino por el color de piel, el cual me ha llevado a percibir cierta discriminación, desconfianza y racismo. Y aquí tenemos un fragmento de un relato también que está señalado en un trabajo de 2008 por su servidora, que recuperé de una niña. Decía la niña: pasando el patio central de la escuela, la supervisión seguía, pero ahora por los jefes de grupo,
quienes como Ignacia hacían uso de su nombramiento para corregirnos con jalones, regaños o groserías. Por varias semanas escuché los gritos que me dirigía. ¡Camina bien, piernas de cucaracha! ¡Apúrate, piernas de cucaracha! Mientras la oía, veía mis piernas cafés, engrasadas con la crema de mi mamá, acostumbraba a darme diariamente para que me la pusiera en la piel. Aunque sentía que me ardían, también sentía un coraje infinito hacia aquella niña que me estaba ofendiendo y provocando las burlas de las demás compañeras del grupo. Cada que me decía así, una sensación de impotencia se repetía, puesto que era la jefa del grupo, que la maestra Irma había nombrado, y mientras no estuviera la profesora, ella era la que mandaba lo que podía hacer, lo que quisiera con nosotros. En este encuentro con el otro, esta narración es dentro de una escuela y es entre pares, pero donde algo que no se ha mencionado todavía, pero que es evidente, el tema del poder, el tema de la jerarquía, las diferencias que se van estableciendo entre unos y otros por, ya se señaló, ¿no?, color de piel, porque se tiene un mejor lugar, ¿no?, en este caso el estatus de jefa de grupo, que era inmediato. Sin embargo, eso le daba un poder para manejarse como lo estaba haciendo. Y esto está muy ligado a otro tipo de discriminación, de hecho, que es la corporal. El cuerpo de los indígenas en México ha sido históricamente discriminado en la medida en que las características físicas como la estructura del cuerpo, el color de la piel, los rasgos de la cara, el peso, la talla, la forma de hablar, la manera en que es vestido, adornado, cuidado, sus formas de movimiento y expresión es diferente a los cuerpos de los no indígenas, estos mestizos o estos blancos, lo que ya también se señalaba anteriormente. Y bueno, aquí hay un fragmento que dice, a mí me dicen ahora, por ejemplo, oaxaquita, me lo dicen por mi estatura, por eso o por otro. Entonces, resignación, porque entran las cuestiones físicas, ¿no? Y esto lo dice, o lo decía, que en paz descanse, Rufino Domínguez, migrante mixteco, que era el líder del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, la FIOF. Otro tipo de discriminación con la que también frecuentemente se señala y uno encuentra en las entrevistas, trabajando los temas que ya veíamos, socialización, cómo naciste, creciste, a qué juegas, bueno, aparecen, ¿no?, por acá. Mis papás no me enseñaron a aprender la lengua mazahua por temor de que fuera discriminada ante la sociedad. Joven hija de padres mazahuas, en febrero del 2019 apenas. Llegan a la ciudad chiquitos. Este fragmento que les voy a leer en este momento es de Rosete, Hernández Rosete, y de Maya. Y eso de un trabajo que hace con escuelas en La Merced, en la Ciudad de México. Dice, llegan a la ciudad chiquitos de 6 años, a veces no hablan español, me los mandan a sesiones de terapia de lenguaje y entonces apenas inician cursos y ya los clasifican como niños con problemas de lenguaje. Desde ese momento ya son maltratados porque son niños a los que los profesores consideran con retraso mental. Entonces, él recupera este fragmento, pero esta situación la podemos encontrar pues en muchas escuelas de la Ciudad de México, ¿no? Etiquetarlos de una forma incorrecta totalmente cuando es un tema de que hablan otra lengua y por lo tanto pues ni se pueden comunicar de manera inmediata y tampoco entienden el idioma español con la que les están hablando. De hecho, hay estudios, es algún momentito nada más de esta parte, pero hay estudios que demuestran que muchas veces cuando es solamente la lengua materna, es hasta el 3er grado de primaria que empieza a medio entender lo que se les está diciendo. Entonces, bueno, sobre esto también hay bastante material de investigación. Dice,
el mismo Rufino. Yo soy de un pueblito muy chico bajo Ixtlahuaca, que es el sitio donde la gente se considera civilizada, entre comillas, y donde la gente es mestiza y tiene entonces otra mentalidad. Entonces desde ahí empiezan a discriminar, ¿no? Nos dicen ignorantes, indios, pero en un sentido despectivo, no de orgullo. Entonces, muchos padres optan por decir, yo no quiero que mis hijos sufran rechazo y discriminación, pues mejor que no aprendan este idioma, el mixteco. Entonces, es lo mismo que se refleja en Estados Unidos, es lo mismo que pasa allá que aquí con el inglés, porque este momento es una entrevista en Estados Unidos. Yo no quiero que mis hijos sufran los problemas que yo estoy sufriendo, entonces quiero que aprendan inglés. Bueno, esta situación donde los padres no enseñan el idioma es muy interesante porque estamos hablando de ese primer enfrentamiento de una generación que ya vivió esta experiencia y que no quiere que los hijos e hijas la vivan. Esto y con otro tipo de situaciones de no te vistas así, no te peines así, no hables así. Soy mexicano, pero no que debo transformarme para que sea aceptada, para que no sufra esas burlas. Toda esta parte habla de un filtro y un soporte que las primeras generaciones, no necesariamente los padres, porque a veces fue el hermano mayor, el primo u otra persona de la familia quien llegó antes. ¿Y qué pasa? Si este tipo de mensajes llegan, lógicamente los niños y las niñas pequeñas, y eso lo dicen y eso sí está como en diversas investigaciones, es que yo no aprendí el idioma porque mis papás no quisieron que lo aprendiera, porque no me lo enseñaron, en fin, por esta vivencia discriminatoria. Y aunque por ahí alguna de las estudiantes decía, yo estoy muy enojada porque no me enseñaron a hablar el mixteco, y veíamos, pues deberían más bien agradecer en el sentido, fíjense, que tengan que actuar de esta manera para que no sean discriminadas las nuevas generaciones. Es muy importante esta función, más allá de lo que uno pueda decir si es positiva o negativa, es la función de padres por cuidar a los hijos de estas vivencias, porque son pues no solamente, ya ven, corporales, lingüísticas, y bueno, vamos a otro terreno de los que están aquí, que han salido, discriminación laboral. Cuando al fin logré presentar el examen para ascender a un nuevo puesto en una empresa y lo pasé, me decían que como una india les iba a mandar, que yo no era nadie y no me apoyaban con los trabajos que nos tocaban hacer y me dejaban que yo lo hiciera, que para qué había querido subir de puesto si no podía hacer las cosas. Bueno, en este asunto de laboral también, si se fijan, tiene que ver con esa relación con los otros y está también muy documentado el tipo de ganancias para hombres y mujeres indígenas en estas ciudades, que generalmente es de los más bajos, de los que a veces llegan al salario mínimo o ni siquiera alcanzan el salario mínimo. Y bueno, no les voy a leer toda esta tabla, pero creo que es muy importante que se vea cómo hay una prevalencia de la discriminación múltiple que tiene que ver con esta suma, como adelante lo señalo, donde se ve que hay mayor discriminación, por ejemplo, es en ser mujer, que tiene que ver con lo de género, con ser indígena, con lo étnico, con la situación o condición de migrante, y además si le sumas tener alguna discapacidad, ser madre soltera, en fin, empiezan a sumarse discriminaciones, por lo cual aparece la discriminación múltiple, o más bien está presente y es parte de esta realidad. En la encuesta nacional de discriminación 2017 se encuentra que 1 de cada 5 mujeres de 18 años o más, el 20%, declaró haber vivido discriminación por al menos un motivo en los últimos 12 meses. La proporción aumenta cuando se trata de una mujer indígena,
24%, y más aún si se trata de una mujer indígena trabajadora del hogar. Y bueno, ¿qué tal con el revuelo que ha tenido en estos días todo el asunto de pues la actriz, ¿no?, de Yalitza y su ubicación en el papel que le tocó desempeñar y las múltiples expresiones de todo tipo, entre ellas también las discriminatorias, porque como también, así como acá señala en lo laboral, cómo se atrevió a ser nominada para un Oscar, imagínense. No fue ella, ¿no? La nominaron, pero aparece sí un tema que tiene muchas profundidades, porque esto no se va a tocar, pero cómo está impactando la vida de cada sujeto. La concepción, la identidad, la forma de pararse frente al mundo. Hay una cuestión aquí que ya señalé, pero que sí quisiera subrayar. No es lo mismo ser de la primera, segunda o tercera generación de personas que emigran a la ciudad. Como veremos en el siguiente programa, en la quinta sesión del seminario, vamos a hablar de la construcción identitaria de estas nuevas generaciones. O sea, ¿qué está sucediendo hoy cuando ya llegas a una ciudad, cuando ya te has movido en diversos términos, cuando ya llegas a ser el primer o la primera universitaria en tu familia o en tu comunidad, ¿no? ¿Qué está sucediendo con toda esa experiencia? Y bueno, no siempre es un tema de edad, como ya les decía, este tipo de generaciones hay que considerarlas muy dinámicas, porque a veces son los niños y niñas. También hay otros momentos de investigación donde hemos encontrado que son los niños o niñas quienes les traducen a los papás a partir de su aprendizaje del español o del inglés, a un papá, una mamá o al adulto que lo está cuidando, le traducen el idioma del lugar, porque su primera lengua, si allí nació o ahí creció, no va a ser la lengua indígena, no va a ser la lengua materna, sino va a ser la lengua adquirida en espacios escolares o en los nuevos sitios a donde se está moviendo el niño o la niña. Entonces, muy interesante por esa parte, ¿no? Entonces, tampoco hay que verlo como tan vertical, desde de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, a los nietos, porque muchas veces son esos niños y niñas quienes hacen esa función también de filtro. Y es dinámico, ¿no? Entonces, hay que verlo, y en esa diversidad de experiencias y el desarrollo de estrategias para sobrevivir y vivir en la ciudad, como ya se señalaba, entre ellas este tema del filtro que hacen los padres. Bueno, de alguna manera quise, como ven, es parte de un proceso de investigación lo que aquí estoy presentando. Hay mucho que ir, por un lado, profundizando en el análisis, interpretando, y va saliendo una propuesta que, bueno, yo la pongo ahora sí que a consideración de ustedes, que tiene que ver con el tema del reconocimiento de la construcción histórica, social y política del racismo y la discriminación. A ti, a mí, a cada uno de nosotros no nos tratan en forma discriminatoria nada más porque sí. No fue espontáneo, ha sido construido históricamente, y eso creo que es muy importante, porque mientras haya un desconocimiento tan enorme como el que hay, que esos temas no se toquen en las universidades todavía como contenidos importantes a analizar y donde nos reconocemos, va a seguir presente, y no podemos hacer más que estar viviéndolo y perpetuándolo de alguna forma. Entonces, el planteamiento es que hay que ir por un proceso de deconstrucción sobre la base del respeto a las personas y a sus derechos humanos, y que esto tiene que estar presente desde la vida cotidiana hasta las aulas. Y como ven, está presente, y bueno, hay uno de los trabajos con los que me encontré en esta literatura, es un trabajo en
en Mérida, de una universidad donde hacen una investigación sobre la percepción de jóvenes que se consideran indígenas y los no indígenas. Y es muy interesante cómo se perciben unos a otros y cómo dentro hay como estos estereotipos del buen indígena, el que es bien trabajador, el que es obediente, ¿no? Esta idea del bueno. Y por otro lado, el que es sucio, el que no avanza porque no quiere, porque es flojo. Entonces, ese tipo de cuestiones están presentes pues más allá de los contenidos curriculares. Y bueno, ya también se señalaba que en los libros habría que ver cómo están elaborados, ¿verdad? Dependiendo de la carrera o del nivel educativo. Pero lo que aquí se pone de manifiesto, que creo que es mucha de la labor que tenemos que hacer para reconocerlo y darle la vuelta o encontrar un tipo de alternativas basadas, como decía, en el respeto y derechos humanos, es qué hacer en la vida cotidiana. Aquí en la licenciatura en Educación Indígena y en los años que he estado trabajando, ha sido común, compañeras, compañeros, sobre todo quienes llegan de las comunidades originarias, que a veces hasta llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque en el banco, en la calle o en algún lugar vivieron un momento de discriminación y con niveles diversos de violencia. Entonces sí, es algo prioritario el ir atendiendo este tipo de cuestiones que además, como en esta investigación, pues salió, no estaba considerado como parte del proyecto, sin embargo, por eso fue la decisión de tomarlo para esta sesión. Pues gracias por su atención.